¿Has comenzado una nueva vida con Jesucristo? ¿Has dejado atrás esa vieja vida marcada por el pecado? ¿Has nacido de nuevo por el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí a estas preguntas, entonces el gran desafío no es cómo empezar, sino cómo vivir esa nueva vida en el día a día. Muchos creyentes afirman haber nacido de nuevo, pero la realidad es que no disfrutan de la libertad que esa nueva vida promete. Se esfuerzan constantemente por hacer lo correcto. Intentan cumplir con una lista interminable de expectativas espirituales, se imponen cargas cada vez más pesadas, y al final, terminan frustrados, agotados o simplemente resignados a una vida cristiana mediocre. Sienten que algo no encaja, que a pesar de sus mejores intenciones, no experimentan la victoria que anhelan. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un camino completamente diferente, un camino no de esfuerzo humano, sino de descanso divino. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 11 al 14, el apóstol Pablo nos da una clave fundamental. Él escribe: así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Detengámonos un momento aquí. Esto es más que un consejo, es una promesa poderosa. El pecado ya no tiene la autoridad final sobre el creyente. Fíjate bien en el lenguaje que usa Pablo. Él no dice: ahora deben esforzarse por morir al pecado. No, él nos manda a considerarnos muertos, a reconocer una realidad que ya ha sido establecida por Dios. La vida cristiana no comienza con nuestro esfuerzo, sino con la obra terminada de Cristo. En los capítulos anteriores de Romanos, Pablo ya nos ha explicado lo que Cristo hizo por nosotros. Fuimos justificados, declarados justos, no por nuestras obras, sino por la fe. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos nada que ofrecerle. Y lo más increíble, hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo murió, nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza esclava del pecado, murió con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él a una vida completamente nueva. Piénsalo de esta manera: antes de conocer a Cristo, nadie tenía que proponerse pecar. El pecado surgía de forma natural, casi sin esfuerzo, porque respondía a nuestra naturaleza caída. Era lo que éramos. De la misma manera, ahora que hemos nacido de nuevo, participamos de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, como nos enseña el apóstol Pedro. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, y ahora, como dice Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, la nueva vida no consiste en esforzarnos para producir justicia, sino en permitir que la vida de Cristo, que ya está en nosotros, se manifieste a través de nosotros. Esto no significa que la lucha contra el pecado desaparezca por completo. Claro que no, pero el fundamento de esa lucha cambia radicalmente. Ya no luchamos para obtener la victoria, sino que luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Nuestro viejo hombre, esa identidad que estaba definida por el pecado, ha sido juzgado y crucificado. Sin embargo, todavía tenemos lo que la Biblia llama la carne. La carne es nuestra humanidad tratando de vivir de forma independiente de Dios. Es el remanente de nuestros viejos hábitos, deseos y formas de pensar que intentan reafirmarse. Y cuidado, porque la carne puede ser increíblemente religiosa. El propio apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de esto. En Filipenses capítulo 3, él describe su vida antes de Cristo. Era un fariseo impecable, celoso de la ley, irreprensible según los estándares humanos. Tenía un currículum religioso impresionante, pero después de conocer a Cristo, ¿qué dijo de todo eso? Lo consideró todo como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que la justicia que proviene del esfuerzo humano, de cumplir reglas y ritos, nunca podrá compararse con la justicia que viene por la fe en Jesús. Por eso, la vida cristiana auténtica no se basa en reglamentos, sistemas religiosos ni presiones externas. No se trata de añadir más reglas a tu vida. De hecho, intentar vivir la vida cristiana bajo un sistema de leyes es como poner un motor nuevo en un coche viejo con el chasis roto. No funciona. Jesús mismo nos dio la imagen perfecta para entender esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, él dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos.
¿Qué hace una rama para dar fruto? ¿Se esfuerza? ¿Se concentra? ¿Intenta con todas sus fuerzas producir uvas? No, la rama solo tiene una tarea: permanecer unida a la vid. Si la rama está conectada, la vida de la vid fluye a través de ella y el fruto aparece como una consecuencia natural, inevitable. El único mandato esencial que Jesús nos da en ese pasaje es: permanezcan en mí. Cuando hay unión con Cristo, cuando dependemos de Él, cuando nos nutrimos de su vida, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, comienza a manifestarse en nosotros, no porque nos esforcemos en producirlo, sino porque es la vida de Cristo expresándose a través nuestro. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando pecamos? Porque siendo honestos, todos lo hacemos. Cuando un creyente genuino peca, el Espíritu Santo que mora en él no permanece indiferente. Él produce convicción en nuestro corazón. No es una condena que nos aplasta, sino un llamado amoroso al arrepentimiento, una invitación a volver a casa. La promesa de Primera de Juan 1:9 es un ancla para nuestra alma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta gracia maravillosa no es una licencia para pecar. Todo lo contrario, es el poder que nos levanta cuando caemos. Es la seguridad que nos permite ser honestos con Dios y con nosotros mismos, sabiendo que su perdón es más grande que nuestra falta. Es la base para seguir caminando en la luz, no en la oscuridad de la culpa y la vergüenza. Vivir la nueva vida en Cristo, al final, no significa intentar ser algo que no somos. Significa vivir de acuerdo a lo que ya somos en Él. Eres un hijo de Dios. Has sido hecho justo. Eres santo y amado. Estás unido a Cristo. Ya no estás bajo la ley, que solo puede señalar tu fracaso. Estás bajo la gracia, que te da el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Y esta gracia no produce pasividad, sino una transformación profunda y real desde adentro hacia afuera. La clave no es más presión religiosa, no es más esfuerzo personal, no es una lista más larga de cosas por hacer. La clave es más dependencia de Cristo, más confianza en su obra terminada. Es aprender a descansar en Él, a permanecer en Él, y a darle el espacio para que Él viva su vida a través de ti. Ahí, y solo ahí, es donde encontrarás la verdadera libertad, el verdadero gozo y la verdadera victoria sobre el pecado. Es dejar de intentar y empezar a confiar. Es dejar de esforzarte y empezar a rendirte a su vida en ti. Esa es la nueva vida que Cristo compró para ti. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha animado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides seguir nuestro canal para más contenido como este. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.